Buenos días a todos. Vamos a iniciar la siguiente mesa redonda con un tema tan atractivo como es todo el tema, ¿no?, de esta innovación abierta en el sector alimentario. Muy bien, bueno, pues yo me presento. En primer lugar, soy Marusha Quiroga, CEO de TasteLab. TasteLab es una empresa que se dedica al análisis sensorial y, bueno, en los últimos años hemos desarrollado un software as a service para que las empresas puedan hacer sus propios procesos de análisis sensorial. Conmigo, en esta mesa sobre las tendencias en la aplicación de la biotecnología agroalimentaria, pues me acompaña Daniel Ramón de ADM, además con un tema muy interesante y con una casuística muy concreta y además, bueno, pues eso, muy interesante porque venía de trabajar en CSIC y creó una spin-off y se fue a la spin-off, ¿no? Muy interesante. Eugenia Juncal, que es la directora de I+D de Granja Campo Mayor, por supuesto un referente en innovación alimentaria, tremendamente, ¿no? También nos acompaña Goiseder Barberena, ¿vale?, que trabaja en el Centro Nacional de Energías Renovables, es ingeniera agrónoma y, bueno, seguramente nos hablará de temas muy interesantes. Y también en esta misma mesa estará Íñigo Miergo, que trabaja en Kerry, es el desarrollador de negocio de la compañía. Muy bien, pues nada, para no extenderme más, sí me gustaría que, bueno, pues que todos los participantes se presentaran, así como en 1 minuto o 2, pues presentar también la compañía. Por ejemplo, empezamos con Daniel. Muy bien, pues bueno, yo soy Daniel Ramón, soy biólogo de formación, hice mi tesis y lo típico, me fui a hacer un postdoc a Holanda, a Wageningen, donde me quedé cautivado por la biotecnología de alimentos y a la vuelta entré en el CSIC, estuve 23 años de mi vida en el CSIC, coordiné el área de tecnología de alimentos y en un momento determinado desde el CSIC decidimos crear una spin-off para dar servicios de I+D a las empresas que fue Biopolis. Y bueno, la empresa que fue creada hace 18 años fue creciendo y en la actualidad, pues hace 5 años fue adquirida por Archer Daniel Mills, que es una de las grandes multinacionales agroalimentarias del planeta, y soy el vicepresidente y más de Salud y Bienestar. Muy interesante. Vale, ¿quién quiere continuar? ¿Goiseder, por ejemplo? Perfecto, buenos días. Muchas gracias, Marusha, por la introducción. Mi nombre es Goiseder Barberena y, como os comentaba Marusha, trabajo en la área de desarrollo de negocio del CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Mi background es agrónomo, pero ya llevo pues, más de 15 años aquí en el CENER trabajando en todo lo que es la sostenibilidad medioambiental de biocombustibles y bioproductos en general. Y en particular ahora mismo sí que estoy pues promoviendo todo lo que son estrategias, redes y desarrollos alrededor de lo que sería la valorización de biomasas residuales o bioresiduos que pueden provenir, por ejemplo, de todo lo que sería industria agroalimentaria a productos biobasados que se pueden quedar dentro del mismo sector de la misma empresa. Para ello, en CENER contamos con una biorefinería que trabaja pues, desde escalas pequeñitas a laboratorio para empezar desarrollos, pero donde podemos escalar a escalas pilotos de varios litros o a escalas demostrativas de varios metros cúbicos, ya hablamos de miles de litros, ¿no?, para acompañar a las industrias que quieran abordar el tema de la bioeconomía circular, para poder acompañar a pequeñas empresas que necesiten de estos escalados, startups, etcétera. Y bueno, pues ahora mismo ese es un poco nuestro punto fuerte y nuestra apuesta por la bioeconomía circular. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues damos paso a Eugenia Juncal, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Marusha, por la introducción. Bueno, yo vengo del mundo de la química, soy licenciada en químicas, pero bueno, eso ya me queda bastante atrás. En toda mi trayectoria profesional he estado el 90% del tiempo vinculado a la innovación, digamos, colaborando con los distintos agentes del ecosistema, con las universidades, con los centros tecnológicos, desde el mundo de la consultoría y desde hace un año pues, en una empresa muy innovadora, en una pyme muy innovadora como es Granja Campo Mayor, que es una empresa del sector agroalimentario que a priori no destacamos en general el sector por ser los más innovadores del mundo con el perfil de empresa que tenemos. Sin embargo, poco a poco cada vez van destacando más, ¿no? Y yo creo que ahí Campo Mayor pues, está haciendo una apuesta muy fuerte
por la I+D desde dentro, creando un departamento desde hace ya año y pico, tomando como primer paso la compra de una patente al CSIC, que estamos explotando ahora desde dentro y en colaboración con centros tecnológicos y con la universidad. Y en esas estamos, en el desarrollo de productos innovadores que lanzaremos este año, espero. Muy bien, suena muy interesante. Perfecto. Vale, y vamos con Iñaki Miergo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Soy Iñaki Mielgo, trabajo a día de hoy como vicepresidente para el desarrollo de negocios de nuevas proteínas vegetales y proteínas alternativas para Kerry. ¿Cómo me uní a Kerry? Me uní a Kerry desde hace 2 años, cuando fuimos adquiridos, un poquito lo que le pasó a Daniel Ramón, pues nos pasó a nosotros hace 2 años, en el cual pues vendimos la compañía PBSA Biotech pues, al grupo Kerry, que es una multinacional de unos 8 billones de facturación, con unas 160 fábricas a nivel global, donde la biotecnología cada vez pues, es una herramienta de producción cada vez más importante. Mi formación, soy ingeniero químico y me uní a Santiago, pues mi tesis que hice con el doctor Juan Lema en ingeniería química, y bueno, encantado de estar hoy con vosotros pues, para compartir un poquito la experiencia de estos 17 años en el sector de las proteínas vegetales y las proteínas alternativas. Un sector que además está en auge ahora mismo, ¿no? Tremendamente. Muy bien, vale, bueno, pues vamos a iniciar como la primera pregunta que tiene que ver con esos principales retos del mercado agroalimentario y en cuáles, ¿no? En cuanto a esos retos, en cuáles de ellos vemos necesario esa innovación abierta. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si queréis empiezo yo por seguir el orden de antes, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que el futuro de la industria alimentaria está en una encrucijada y se enfrenta a un futuro de tremendos cambios como nunca antes se había enfrentado. Estamos realmente en un momento histórico del crecimiento de la industria agroalimentaria, donde por un lado tenemos toda una serie de problemas de salud en la población mundial. No podemos olvidar el hambre. Aún hay 800 millones de personas que no pueden tener la ingesta calórica diaria mínima requerida. Está el problema de la obesidad y el sobrepeso, está el problema del envejecimiento y está el problema de la infertilidad. Hay un segundo bloque de problemas ligado a la sostenibilidad, el cambio climático, donde la agricultura tiene que ver, nos guste o no nos guste, y tenemos que reconocerlo. Lo que tenemos que hacer es poner soluciones. Hay unos problemas de huella hídrica tremendos en los productos que producimos y por supuesto hay un problema evidente, y es que la población mundial está creciendo brutalmente. Hay que recordar que hace 200 años éramos 800 millones de personas y ahora ya somos 7.900 y esto va increciendo. En el 2050 seremos 9.000 y habremos perdido el 10% de la superficie cultivable actual. Y finalmente hay toda una serie de problemas ligados a la demografía. Este mundo que crece pues se distribuye en grandes ciudades. Hace 200 años había 6 ciudades con más de 1 millón de habitantes y ahora hay 450. En resumen, nos enfrentamos a un futuro donde tenemos que construir una industria agroalimentaria más sana y más sostenible. No podemos pensar en ninguna innovación en la industria agroalimentaria que no cumpla ir a un nuevo producto que sea a la vez más sano y más sostenible. No más sano o más sostenible, sino las dos cosas al mismo tiempo. Esas son las malas noticias, entre comillas. Las buenas son es que tenemos unas nuevas tecnologías disruptivas como no podíamos ni imaginar, pues sin correr mucho 20 años atrás. Estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando de la nanotecnología, la robótica, estoy hablando de la fermentación, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa? Que la industria agroalimentaria es una industria muy pesada y que no tiene mucha capacidad de esa mirada hacia el futuro. Y esta es la encrucijada. Tenemos que romper mentalmente ese bloqueo y pensar que tenemos que hacer uso de todas esas nuevas tecnologías de la mejor forma posible, informar a la sociedad para no caer en el problema que hemos tenido, por ejemplo, con los transgénicos y, por supuesto, intentar ese futuro más sano y más sostenible del que hablaba. Muy bien, si queréis por orden podemos continuar. Sí, por aportar un poquito nuestra visión también de centro tecnológico en todo lo que comentabas, Daniel. O sea, yo creo efectivamente que es clave los aspectos en los que comentabas y, por ejemplo, nosotros ahora y en colaboración con industrias agroalimentarias
cada una con sus más y sus menos y sus potencialidades, pero sí que estamos muy centrados en la parte de la sostenibilidad. Sostenibilidad en la producción de esos alimentos y en la sostenibilidad luego de la gestión de esos propios residuos que se generan, porque son residuos que todavía son susceptibles de ser valorizados y susceptibles de obtener productos de relativo valor añadido de los mismos, ¿no? Y creemos que eso es clave porque además, o sea, es algo que en este caso, porque estamos hablando de industria agroalimentaria, pero efectivamente, o sea, es algo que a nivel de sociedad es algo a lo que tenemos que tender, vamos a ir hacia ello, pues bueno, las cosas, el camino se hace andando, ¿no? Pero a nivel de sociedad también todo lo que se está implantando ahora, por ejemplo, de recogida selectiva, quintos contenedores, donde podemos recoger esa fracción orgánica, ¿no? Fracción orgánica de grandes ciudades que se generan unas cantidades ingentes y estamos todos los países muy lejanos ya de objetivos regulatorios en cuanto a su disposición, ya sea en vertedero como ocurre, ya sea incineración, ¿no? Entonces, para ese cambio, ¿no? Y creo que la industria agroalimentaria es clave, ¿no? Porque a mí me parece que son una tipología de residuos que quizás se pueden valorizar de una forma inteligente y conjunta, ¿no? Mediante rutas biotecnológicas. Nosotros ahí en ese aspecto sí que intentamos, pues como centro, hacer de esa unión entre los diferentes actores para ir hacia esa innovación abierta, ¿no? Es decir, o sea, son soluciones que hay que de alguna manera irlas trabajando, pero son de un calado tremendo, entonces hace falta el esfuerzo y compromiso un poco de todos los diferentes actores, ¿no? Y sobre todo yo pienso y creo fervientemente además que en el sector de la industria agroalimentaria es muy importante porque creo que gran parte, por ejemplo, de estos bioproductos que luego se pueden producir se quedan dentro del mismo sector, ¿no? Estamos hablando pues de un biopesticida, estamos hablando de un bioestimulante que nos va a sustituir al fósil, ¿no? Estamos hablando de un bioplástico que quizás luego nos puede servir para embalar. Claro que todavía hace falta recorrido y hace falta camino y demostrar esas tecnologías y sus calidades y sus potenciales viabilidades industriales, ¿no? Pero yo creo que la innovación abierta y la cooperación entre todos los actores es clave para ello. Muy bien, pues en línea, la verdad, con lo que habéis aportado los dos, la verdad es que la perspectiva que tenemos nosotros desde Campomayor, como los retos que tenemos que afrontar, bueno, creo que Daniel ha hecho en primer lugar ya un repaso por retos que son mundiales y que nos afectan a todos de este sector y de otro, pero algunos específicamente como el tema del hambre o la responsabilidad a la hora de, digamos, de rebajar estos niveles de obesidad, de dar ofertas más saludables con nuestros alimentos, pues lógicamente nosotros eso lo tenemos muy presente e intentamos que nuestras innovaciones vayan por ahí, ¿no? Pero tenemos también que afrontar retos muy transversales que yo creo que a día de hoy los estamos afrontando en nuestro sector y en otros, como la digitalización, efectivamente la sostenibilidad, y luego el ser cada vez más innovadores en la línea que cada empresa quiera apostar, ¿no? En nuestro caso lo hacemos por la vía del desarrollo de nuevos productos, ¿no? Entonces, en esa vía en la que llevamos año y pico, claro, la pregunta es que realmente si nosotros nos preguntamos dónde hay más conocimiento, dentro o fuera de la empresa, la respuesta a eso nosotros entendemos que por mucho conocimiento que nosotros tengamos aquí, hay mucho más fuera. Por eso entendemos que la innovación tiene que ser abierta, en línea con la pregunta que hacía Marusa, ¿no? O sea, no lo entendemos de otra manera, no entendemos el ser capaces de desarrollar nuevos productos más saludables, funcionales, ser más sostenibles, no lo entendemos si no lo hacemos en colaboración con los centros tecnológicos, con las universidades, con otras empresas y compartimos ese conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros el tema de la innovación abierta es la herramienta que tenemos para afrontar todos estos retos, tanto transversales del entorno que nos rodea como específicos del sector y de nuestra empresa, ¿no? Si queremos seguir siendo competitivos. Así es como lo vemos, ¿no? Muy interesante. Iñaki. Sí, yo por añadir algo más en lo que coincido con todos los compañeros, sí que estoy viendo, gracias a mi formación anterior, que estuve trabajando
pues hace 20 años en el sector de los biocombustibles, las energías, donde parecía imposible pues, utilizar biocombustibles, energías alternativas, que los motores iban a ser siempre de diésel, ¿no? Y hace 20 años, 25 años, la industria pesada química tenía este mismo problema que hoy tiene la alimentación. ¿Vale? Entonces, la parte buena que hay es que la industria química pesada, los polímeros, los plásticos han evolucionado, las refinerías han evolucionado y la sociedad ha empezado a aceptar alternativas y tecnologías limpias. ¿Vale? En la alimentación no nos queda otra línea más que esa. ¿Por qué? Porque lo que decía Ramón, vamos a ser casi 10 billones en el 2050 y no va a haber planeta para alimentarnos a todos. ¿Vale? Entonces, ahora estamos viendo esa revolución que está empezando a una velocidad muchísimo más rápida, por ejemplo, en las líneas de Precision Fermentation para generar nuevas proteínas, pues puede haber a nivel global unas 50, 60 startups ya desarrollando cosas extraordinarias a partir de manipulaciones genéticas para producir proteínas lácteas en microorganismos, ¿no? Cosa que hace pues igual 5 o 6 años nadie se lo planteaba. Lo mismo nos ha pasado pues, en los biofertilizantes. Hoy en día, pues nosotros hace 15, 20 años empezamos a fabricar biofertilizantes que eran extremadamente caros para un sector bio que casi no existía en España y hoy en día es un 30% de nuestra cifra de negocio. ¿Vale? Entonces, para que veáis, este mismo modelo, las grandes corporaciones ya lo están implementando. Kerry es una empresa originalmente en Irlanda muy láctea, y ya tiene muy claro que tiene que ir a modelos híbridos, sostenibles, donde el lácteo, la proteína animal, pueda cohabitar con proteínas vegetales y con proteínas alternativas. ¿Vale? Entonces, el reto que tenemos por delante es extraordinariamente fantástico desde el punto de vista de innovación, tecnología, pero es abordable. Y sí que están pasando cosas en las cuales las tecnologías pues empiezan a ser mucho más competitivas a la hora de fermentar proteínas, de poder acceder a generar alimentos vía ingredientes que vengan vía la biotecnología nueva, ¿vale? y es un área donde tendremos que estar y estaremos, ¿vale? porque tenemos que cuidar el entorno donde estamos y alimentar pues, a 10 billones de personas. Pero el mensaje es positivo, ¿por qué? Porque ya otras industrias lo han visto, ¿vale? Entonces, y eso es lo que quería un poquito añadir con la experiencia que teníamos nosotros donde éramos pioneros y no nos compraba nadie. Las empresas petroquímicas preferían urea, que era mucho más barato, y hoy en día pues, nos piden este tipo de productos que bueno. Por eso es importante apostar por la innovación, apostar a los spin-off y a las startups por tener mucha paciencia, ¿vale? Es fundamental. Si la idea es buena, perseverar, porque es el sitio donde hay que estar y sí que es cierto que es un camino largo, pero llegarán sus frutos. Muy bien, pues nada, conectando precisamente con eso, Iñaki, precisamente en nuestro caso desde Tesla, la empresa que dirijo es una startup de reciente creación. Hemos desarrollado un software que lo que hace es bueno, pues ayudar a las principalmente compañías de industria alimentaria a acercarse al consumidor. Digamos, nosotros ponemos al consumidor para que las industrias puedan testear sus productos, ¿no? Digamos, con modelos predictivos, saber si va a funcionar ese producto en el mercado, ¿no? Hablábamos, por supuesto, hablabais de temas interesantes como que evidentemente de productos más sanos, más sostenibles, también añadía Eugenia, digitalización, innovación, ¿no? Por supuesto, la sostenibilidad que apuntaba Goiser, ¿no? Y bueno, creo que también hay que meter en esa ecuación a ese consumidor, que al final es el que va a comprar el producto, ¿no? Ese consumidor final. Enganchando con la siguiente pregunta, en la que, bueno, pues es cómo enfocamos esa innovación abierta dentro de la compañía, si hay posibilidades reales o todavía no. Voy a empezar yo en el sentido de que, pues precisamente como traigo como caso de uso pues una startup que sí que hace innovación abierta y cómo, pues eso, precisamente con esa industria que desarrolla nuevos productos y quiere testar lanzamientos, ¿no? Un caso de éxito, trabajamos con Pescanova y precisamente hacemos eso. Casi hablamos de un win-to-win, ¿no? Nosotros poder seguir mejorando la herramienta para los que la quieran usar y la industria pues testearla y acabar de ajustarla para ver si efectivamente lo que nosotros le podemos dar le ayuda, y si no, volvemos para atrás y luego volvemos para adelante, ¿no? Al final es una máquina que vamos a trabajar en ese win-to-win, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta para vosotros es eso: ¿cómo enfocáis esa innovación abierta
si es una posibilidad real o todavía no. Empiezo, ¿no? Sí. Sí, Bueno, yo tengo que diferenciar mi época Biopolis de mi época ADM Biopolis. Cuando éramos Biopolis, una empresa muy pequeña, pues por daros una idea, nosotros comenzamos con 56.000 euros y un fermentador y la exigencia de nuestros socios de que en 2 años había que estar en números positivos y si no cerraban. Pues lo que haces es echarte a la calle e intentar ver cómo vas creciendo. Como os digo, nuestros servicios eran I+D, por supuesto estábamos muy limitados y nos apoyamos muchísimo en nuestro entorno. Nuestro entorno era el CSIC, que era uno de nuestros socios, y el Parque Científico de la Universidad de Valencia, donde estamos localizados. Y ahí externalizamos buena parte de nuestra capacidad hasta que empezamos a tener herramientas propias y, bueno, aún así siempre seguimos en colaboración con esas instituciones públicas. En el momento nos adquiere ADM, nos vemos de golpe en un gigante cuya facturación, por ejemplo, para haceros una idea, el año pasado fueron 70.000 millones de dólares. Estamos hablando de una compañía con 45.000 empleados, donde pues hasta que entendimos cómo era la estructura nos costó, pero una de las cosas que inmediatamente percibí es que ellos hacían Open Innovation y que no nos habían detectado por casualidad, nos habían detectado porque estaban constantemente mirando en todo el mundo qué tecnologías, qué grupos de investigación estaban haciendo algo interesante. Por supuesto, para nosotros la Open Innovation es fundamental. Hoy me pilláis en Estados Unidos. Yo he venido aquí una semana y en esta semana, 4 de los 6 días que voy a estar visitando instituciones públicas en Estados Unidos para detectar nuevas tecnologías disruptivas. Creo que es fundamental esa generación del conocimiento en los centros públicos. Y solo quería añadir una cosa más, y es que muchas veces creo que ni el ciudadano español ni el empresario español es consciente de las neuronas que tienen sus centros públicos de investigación. En cualquier comunidad autónoma española tenemos unas universidades donde hay grupos de excelencia a nivel europeo y a nivel internacional y tenemos un organismo nacional que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está entre las 10 grandes instituciones de investigación del planeta. A mí cuando ADM vino a comprarnos lo que me impactó fue que desde Estados Unidos supieran la fortaleza de ADM y que muchas compañías grandes españolas prácticamente nos despreciaran como, bueno, están en lo suyo de hacer investigación pública en el laboratorio. Creo que esto es algo que el empresario debe cambiar su chip. Sí, sí, por supuesto, muy interesante esa aportación, desde luego. Vale, continuamos, ¿no? Con los... Sí, sí. Sí, seguimos. Pues mira, muchas gracias, Daniel. La verdad es que sí, pues una visión yo creo que muy acertada y la verdad es que es bonito escuchar esta experiencia, aprendido de lo vivido, ¿no? Y bueno, pues hay que dar esas lessons learned para los demás, ¿no? Nosotros, bueno, como centro tecnológico lo que podemos decir es que, claro, estamos súper abiertos a todo lo que es Open Innovation y yo os podría decir que, por ejemplo, trabajamos de 2 formas fundamentales, pero siempre es verdad que nos intentamos adaptar a las necesidades que tenga la industria porque creemos que una de nuestras misiones es poder dar ese soporte como lo necesiten para que sus productos lleguen al mercado. Entonces, hay veces que lo que hacemos es, bueno, pues tenemos proyectos propios en los que, por ejemplo, estamos con partners y como hemos comentado, ¿no? En la biorefinería llevamos a cabo, pues a partir de esa biomasa, por ejemplo, de industrias agroalimentarias, se pretrata, se les lleva a cabo hidrólisis enzimática, procesos de fermentación para ir a los bioproductos, que sea X y Z, ¿no? Entonces ahí estamos en continuo partnering y sobre todo en contactos de validación y de establecimiento de esos modelos de negocio, ¿no? Porque el que tiene esa biomasa residual tiene que estar interesado en esa solución y también lo tiene que estar el validador final, que le esté sirviendo eso como un bioestimulante, por ejemplo, que le sirva en campo, que se pueda ver que esas pruebas son satisfactorias, que cumpla requerimientos de legislación y que, claro, que todo el modelo de negocio que se conforma tenga sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso nosotros intentamos llegar a esas escalas que llamamos, bueno, pues un poco demostrativas para trabajar en esa parte, ¿no? Esa viabilidad tecnoeconómica y también medioambiental, claro, ¿no? Para ver, oye, que de verdad esa cadena de valor que estamos haciendo es sostenible medioambientalmente y no estemos haciendo una burrada, ¿no? Muchas veces por el camino, claro, te vas encontrando retos
que pueden ser, por ejemplo, tener que ajustar inputs, tener que ajustar ciertas características en el proceso que, bueno, pues que igual en el laboratorio a escala más pequeña no habían parecido tan claves, pero es que pueden hacer que luego eso resulte en un modelo de negocio que no es viable, ¿no? Entonces no interese al socio industrial último, ¿no? Entonces ahí sí que intentamos aunar toda esa parte. Y luego lo que podría ser la segunda vía de colaboración, que es decir, bueno, nosotros en nuestras instalaciones, claro, no trabajamos solo para nuestras propias líneas, o sea, son unas instalaciones bastante potentes a nivel nacional que merecen ser potencialmente accesibles para otras pequeñas empresas, medianas, grandes industrias, no me importa, startups que puedan tener su propia IP, que puedan tener su know-how, pero claro, que para las que hacen una inversión de ese tamaño tenga que ir a un tiro más fijo porque ya han visto que eso está funcionando, ¿no? Entonces, siempre intentamos estar muy cerca, intentamos estar en foros de este tipo, contactar con estas, ¿no? Y poder estar en ese entramado porque creemos que en ese sentido podemos ser unos facilitadores, ¿no? Que vamos a acompañarles durante un tiempo y luego si la cadena de valor y la producción es exitosa, ya ellos tienen su negocio, pero sí que podremos acompañarlos, ¿no? Y creemos que ahí, o sea, es un valor añadido porque también muchas veces, no lo sé, Marusia, vosotros también, ¿no? Que sois una pequeña empresa, pues es que claro, también eres los que eres una masa crítica y tienes el músculo que tienes. Entonces creo que en todo el entramado a nivel nacional tiene que estar conectado para que, según las necesidades que vayáis teniendo, ¿no? Seáis capaces de llevar a cabo ese crecimiento, pero con el mínimo coste posible, porque claro, ¿no? Siempre demostrar si es posible, claro, si inviertes, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es un poquito nuestro foco y nuestro trabajo también, bueno, pues de día a día, ¿no? De poder ir e intentar estar atentos para intentar ser parte de ese entramado, de ese acompañamiento, ¿no? Bueno, ahora comento yo. Nos planteaba Marusa que cómo enfocábamos cada uno de nosotros la innovación abierta y si era una realidad o todavía no era tan real, ¿no? Yo cuento un poco como anécdota, cuando yo me uní al proyecto Campo Mayor, va a hacer un año, en abril, o sea que no hace tanto, pero la primera vez que me contaron qué es lo que estaban haciendo, me quedé bastante impresionada positivamente, ¿no? Diciendo, wow, una pyme del sector agroalimentario que está trabajando desde Palas de Rey, que no es una gran ciudad, con organismos como el CSIC, que estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, que es un referente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Está trabajando con la Universidad de Santiago, está trabajando con el Centro Tecnológico de Alimentación a nivel nacional, en fin, que me pareció, o sea, impresionante, y a mí me atrajo y me sedujo ya el proyecto en sí. Por eso al final decidí unirme al proyecto empresarial de Campo Mayor, ¿no? Y cuando ya estaba dentro, efectivamente comprobé que lo que me habían contado era real. Es decir, había una filosofía y una forma de trabajar muy colaboradora y muy colaborativa con todos estos organismos, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista es una realidad. Existe la innovación abierta, se lleva trabajando en ella pues, desde antes de que yo entrase, desde el 2018. Os contaba antes que la empresa decidió apostar por la I+D cuando compró una patente del CSIC precisamente. Y ya desde el inicio pues, hubo una colaboración muy estrecha con el propio CSIC y con el resto de organismos, ¿no? Y como digo yo, comer, igual que comer y rascar, todo es empezar, comer e innovar, también todo es empezar. ¿Qué quiere decir con esto? Que se empezó originariamente en el 2018 y a día de hoy estamos en 2022 y estamos con nuevos proyectos con estos mismos colaboradores y con nuevos colaboradores que a su vez ellos nos han ido presentando. Entonces, al final, cuando tú haces una apuesta por hacer cosas nuevas y estableces, digamos, lazos de colaboración, cooperación y digamos, reforzados con confianza, que te da la experiencia de haber ido trabajando mano a mano con cada uno de ellos, pues se van creando relaciones
que al final empiezas a formar parte de esa red de agentes de conocimiento que tienen algo que decir en el sector en el que tú te mueves, en agroalimentación, y todos vamos aprendiendo. Es un win-win. Entonces, empezamos con un proyecto inicial, ahora estamos haciendo un segundo proyecto y nos están haciendo propuestas de proyectos nuevos gracias a esa innovación abierta que venimos practicando en los últimos 3 años ya, ¿no? Entonces, para nosotros es una forma de entender la innovación, tiene que ser abierta, y para nosotros es una realidad. También es verdad que cuando empezamos, aquí hay que poner muchos recursos. Esto no es nada barato, todo cuesta mucho dinero. Y yo creo que desde el principio se iniciaron todo este tipo de relaciones sin tener muy claro cuánto tiempo podíamos aguantar con este ritmo, ¿no? Y poco a poco también otra vía que fuimos viendo es que, bueno, que había muchos apoyos de financiación pública para poder continuar con este ritmo, ¿no? Cosa que al principio no se sabía. Al principio, pues como digo yo, a pulmón. Y claro, es insostenible a pulmón, es una barbaridad. De forma continuada, puedes hacerlo puntualmente, pero no es muy sostenible económicamente. Entonces, bueno, también al final vas estrechando relaciones con administraciones que te ayudan a la hora de financiar pues, proyectos por los que tú apuestas. Entonces, para nosotros todo eso forma parte de esa innovación abierta, de esos actores que intervienen, cada uno haciendo su papel, unos financiando, otros aportando conocimiento, otros compartiendo las experiencias anteriores, otros poniendo en práctica lo que tú estás desarrollando. Entonces, para nosotros eso es el día a día desde nuestro pequeñito departamento de I+D de Palas de Rey. Bueno, pues yo para añadir un poco, pues daría un poco la experiencia que tenemos en Open Innovation. Es decir, yo tengo 2 escenarios. Uno, cuando éramos una startup sin recursos, que el primer año pues vendíamos 10.000 euros, éramos 4 trabajadores y solo teníamos pérdidas, pues tienes que innovar o mueres. Entonces, era una innovación muy orientada al mercado, intentando buscar qué podía necesitar ese cliente en el mercado, qué proteína podíamos suministrar distinta a los grandes players que había en el momento, como Cargill, como DuPont, etcétera, etcétera. Y ahí no nos quedaba otra más que innovar desde el interior, ¿vale? Con muchas ganas y sobre todo muy pegados al mercado. Es decir, el laboratorio lo teníamos en marcha, pero estábamos yo y otra persona el día entero visitando clientes, sacando esas ideas que pueden permitir desarrollar vía tecnológica, vía reacción enzimática, un ingrediente de alta calidad hecho en España y para clientes españoles, ¿no? Y nos pasó eso, tuvimos que al final pues incluso colaborar con universidades, colaborar con clientes para demostrarles que podíamos fabricar cosas de muy alta calidad. Y solo como una anécdota, el primer ingrediente que desarrollamos fue una proteína modificada de arroz totalmente hipoalergénica para el sector baby food, con lo cual es un sector extra exigente, muy difícil de trabajar en él, y las proteínas era uno de los macroelementos de la fórmula, con lo cual va en muchas cantidades en ese bote, van en un 20%. ¿Vale? Luego con la entrada de Kerry, pues sí ha pasado algo que hemos encontrado a nivel corporativo, cómo se enfrentan estas grandes corporaciones al I+D, ¿vale? Y yo os diría una cosa, antes la innovación y el Open Innovation en Kerry estaba muy asociada al R&D y nos dimos cuenta que si hacíamos I+D para nuestros negocios actuales, dejábamos la innovación sin tocar, con lo cual los mismos recursos les costaba mucho innovar y hacer el I+D que nuestra propia compañía necesita para sus productos actuales, ¿vale? Entonces, desde hace muy poquito, unos 3 años, una cosa así, sí que hay un grupo de Open Innovation que no tiene que hacer I+D del día a día, no se ocupa de lo que hoy fabricamos, de lo que hoy tenemos que mejorar, pero se ocupa de dónde tendremos que estar dentro de 5 años, ¿vale? Y eso nosotros estamos poniendo un equipo multidisciplinar con gente que está pues, desde desarrollo de negocio, marketing, porque el mercado es fundamental. Nosotros somos una empresa de ingredientes, pero también el know-how de Kerry es hacer alimentos, con lo cual sabemos perfectamente que si el ingrediente es saludable, sostenible, pero sabe mal, y no tiene buen sabor, podemos tener un problema. Es decir, será fantástico, pero no tendremos cómo introducirlo en un alimento para que el consumidor que llega a un supermercado quiera comprarlo una vez y vuelva una vez más y una vez más.
¿vale? Entonces hemos desarrollado el Open Innovation por regiones, porque no es lo mismo trabajar en LATAM, en Estados Unidos, como en Asia y en Europa, y estamos pues, a nivel global trabajando pues, con herramientas, con universidades, con organismos como Kilómetro Cero en España, Plug and Play en Asia para buscar startups. Entonces, estamos abriendo totalmente fuera de nuestra compañía esa innovación, porque realmente cuando eres una gran corporación sí que es cierto que necesitas recursos y energía para que tu negocio siga creciendo, y la innovación necesita también un enfoque totalmente distinto a esos recursos diarios, ¿vale? Entonces, hemos decidido enfocarlo con un equipo multidisciplinar de personas que van desde economistas hasta ingenieros, en el cual pues vamos evaluando con qué startups colaborar, con qué partners asociarnos y cómo ir evolucionando hacia las áreas donde tendremos que estar, como hemos visto en las preguntas anteriores, ¿vale? Pero son dimensiones muy distintas y, bueno, pues, y cada compañía tendrá una etapa. Es decir, hay que pasar por todas ellas. Hay que no, y lo que aprendes en una pues, te permite llevar la experiencia a la siguiente. Y es un poquito lo que puedo compartir con vosotros. Pero sí que apostamos por empresas. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves grande hay una cosa que es fantástico. Tienes la seguridad, tienes unos presupuestos, tienes unas posibles inversiones, pero tu velocidad de crucero es otra, ¿vale? Entonces necesitas empresas más pequeñas, más dinámicas, que aporten ese plus y esos ingredientes. ¿Por qué? Porque la innovación va mucho más rápido que lo de una gran corporación, con lo cual pues, tenemos que confiar y apostar por esas compañías que hoy tienen ideas creativas muy buenas, que puedan ser introducidas en nuestros portfolios, ¿vale? Con lo cual creemos profundamente en ese modelo de combinación y de colaboración. Sí, bueno, precisamente en nuestro caso se lanzó esta compañía precisamente porque veíamos que en el mercado había una tasa de fracasos en los lanzamientos de nuevos productos, ¿no? Como que el 80% no llega al año de vida, y precisamente esta sensorialidad que nosotros trabajamos, introducir al consumidor con sus gustos, lo que le gusta, lo que no le gusta, pues un dato muy interesante, que es el 95% de los consumidores opinan que el sabor es el motivo por el cual recompran. La recompra está asociada 100% a que guste, tiene sentido, ¿no? Me compro algo, puede ser por packaging, puede ser por precio, puede ser, pero lo pruebo y si no me gusta no lo vuelvo a comprar, no tiene sentido, ¿no? Si no me gusta, ¿vuelvo a comprar? No, entonces tenía sentido. Hasta me parece el 95% poco, que diría casi es el 99,99%, ¿no? Bueno, hablando como de esta innovación abierta, en nuestro caso es estratégica, ¿no? Porque sin ella nosotros no entendemos nuestra existencia. Y sí que nos gusta mucho que haya corporaciones grandes, que también es como nosotros podemos acceder a ellas a través de esas palancas, ¿no? Pues hay pues esas innovaciones abiertas, esas convocatorias en las que nosotros accedemos y bueno, si hay interés por parte de las compañías, pues nosotros continuamos, ¿no? Con lo cual nosotros no es que sea importante, es básico y es estratégico. En nuestro caso, claro, una empresa pequeña, ¿en qué departamento lidera esto? Pues evidentemente gerencia y además todos, porque somos pocos, con lo cual toda la compañía, ¿no? En vuestros casos, vuestras casuísticas, contar, ¿no? Un poco qué departamentos lideran o acompañan esos procesos de innovación abierta. Y otra pregunta, ¿en vuestras empresas existe relación entre el departamento de innovación y marketing o ventas? Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo queréis? Sí, yo vuelvo a mis dos vidas. En la previa, pues me pasaba como Iñaki. Hacíamos de todo, lo que fuera necesario. Nosotros alquilamos con esos 56.000 euros un coche de renting y a visitar empresas con una oferta marciana de hola, sabemos hacer I+D, ¿en qué podemos ayudarle? Afortunadamente un día visitamos Ordesa, los 3 meses de fracasos, y Ordesa nos abrió las puertas y fue el primer cliente con el que empezamos a trabajar, y a partir de ahí ya una cosa vino detrás de la otra. En una empresa pequeña uno tiene que estar a todo. ¿Qué ventajas tienes? Lo que indicaba Iñaki, que es importante, la cintura y la flexibilidad y la velocidad. No tienes que esperar mucho para tomar decisiones. Ahora en una empresa tan grande como ADM es que Iñaki ha retratado perfectamente la situación de la innovación en una empresa grande.
A ver, esto sé que es políticamente incorrecto, pero lo debo de decir. El gran enemigo de la innovación en una empresa grande probablemente está dentro de la compañía, porque el día a día y los planes que son, no, cuánto voy a vender este año y cuánto voy a vender el siguiente. Por lo tanto, si tú hablas con el equipo de ventas o el equipo comercial, lo que te va a decir es, déjate de tonterías. Yo no quiero saber qué me puedes vender dentro de 5 años. Yo quiero que tú me hagas I+D para ayudarme a vender este año y el que viene. Entonces, es humanamente comprensible, pero por arriba de eso tiene que haber una estructura que decida, eso está muy bien y hay que hacerlo, pero no al 100% de nuestras capacidades, a un porcentaje muy importante, porque al final no nos podemos engañar. O vendes o estás muerto, pero tienes que destinar otro porcentaje a dónde queremos estar dentro de 5, 10, 15 años. Y esa es la Open Innovation. Y eso hay que hacerlo con equipos pequeños y ágiles, por lo que antes hablábamos, y donde tiene que convivir gente de I+D con gente de marketing y gente de desarrollo de negocios. Es absolutamente necesario que haya un alineamiento desde el inicio. Entonces, en nuestra empresa esa es la estructura que tenemos y bueno, pues es realmente yo estoy ya cercano a la jubilación porque ya tengo 62 años. Es una bendición del cielo estar en una estructura así, donde pues digamos que la discusión diaria, el manejar datos que están ahí en el borde, nuevas tecnologías, para mí es absolutamente fascinante. Mucho más que si tuviera que estar en el día a día, pues diciendo, bueno, ¿y cómo le doy más estabilidad a este producto? ¿Cómo le alargo la vida útil? Etcétera. Que, insisto, es absolutamente necesario, pero que tenemos que pensar en el hoy y también en el mañana, ¿no? Muy bien. Continuamos. Sí. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, pues bueno, totalmente alineada, ¿no?, con lo que comentan Daniel y Iñaki. Nosotros como centro tecnológico, que justo estamos muy en contacto con las diferentes industrias y empresas que quieren llevar a cabo pues esta innovación, pues tratamos desde las más potentes que tienen sus áreas de Open Innovation y están ahí haciendo un recruiting de todas las nuevas startups, soluciones que se mueven a nivel nacional, europeo, bueno, y mundial, ¿no?, que abren como ese abanico. En otros casos que, bueno, pues que esa potencia no existe por el tamaño de la empresa o por estrategia, pues trabajamos con los departamentos de I+D en muchas ocasiones, pues cuando necesitan esos bueno, pues apoyos o externalizar parte de desarrollos que están llevando a cabo. Y luego, por supuesto, pues en la parte, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, pues normalmente es un equipo, ¿no?, que de lo que decías tú, el CTO, el CEO, pues al final tienen un poco que centralizar todo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en ese aspecto, pues intentamos también adaptarnos, porque también creemos que, claro, las necesidades de una startup no son las mismas que de una gran empresa que tiene su departamento de Open Innovation, ¿no?, que va, bueno, pues que va buscando, sino pues necesitan pues mucho más apoyo y mucho más, yo creo, que soporte durante todo el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa sería un poco la foto. Bueno, pues yo os cuento la nuestra, que es una visión ya pues más desde la pyme, ¿no? Aquí el primer paso para que liderar esto es la apuesta desde arriba. Si no, esto no va a ninguna parte, ni yo estaría aquí hablando si no hubiese una apuesta muy firme por parte de la dirección en este caso de Campo Mayor, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, luego hemos ido aprendiendo a medida que íbamos haciendo, ¿no?, el learning by doing. Hemos ido aprendiendo incluso cómo organizarnos, porque sí que empezamos y seguimos, bueno, liderando desde lo que es el área de I+D, pero vimos que había, digamos, unas dinámicas de funcionamiento un tanto distintas entre lo que era el negocio tradicional en nuestro caso, la producción de huevos, y la parte más innovadora, donde el peso era la I+D. Entonces, pues hemos creado como una unidad de negocio independiente de lo que es el negocio tradicional, que es la que lidera realmente toda la I+D que estamos haciendo a nivel grupo empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y desde ahí, bueno, tenemos el área de I+D, pero con una relación muy, muy estrecha con marketing y ventas, que preguntaba inicialmente Marusa.
porque nosotros estamos desarrollando productos con una visión muy de mercado. Esto no es para ver qué nos sale y no, no. De hecho, bueno, Marusa lo sabe porque estamos haciendo, hoy mismo hemos entregado otras muestras y estamos haciendo catas con consumidores porque tenemos un ojo puesto en el consumidor y el otro ojo puesto dentro en cómo mejorar temas de sabores y demás, porque lo que decía alguno de vosotros también antes, si la cosa no sabe bien, por mucho, muy sostenible y muy saludable que sea, no vas a vender nada. Con lo cual, hay mucho trabajo que hacer ahí. Y entonces la relación es muy, muy estrecha con ventas y con marketing. Pero también tenemos que trabajar en nuestro caso, con el área de calidad y con el área de operaciones. Con el área de calidad porque, bueno, hacemos nuestros protocolos a nivel laboratorio que hay que escalar a nivel industrial y hay que establecer nuestros controles de calidad a nivel industrial, hay que ser capaz de trasladar todo eso, ¿no? Y eso no lo podemos hacer todo desde I+D, bueno, no sabemos ya para empezar, ¿no? No sabemos de todo. Entonces, nuestra forma de trabajar es estrechamente sobre todo con esas áreas que os acabo de comentar, pero muy, muy directamente con marketing y ventas. De hecho, tenemos nuestra previsión de ventas a medio año, a un año, a 2 años, y cómo vamos o sea, un plan estratégico de puesta en el mercado, y todo eso se ha gestado entre I+D, marketing y todo en el marco de esa nueva unidad de negocio, ¿no? de productos innovadores. Esa es la forma en la que... Y no digo que dentro de 6 meses no volvamos a cambiar, porque esto hace 6 meses era diferente, y nos vamos adaptando, ¿no? En función de lo que vemos que es necesario. Y ya por mi parte, por añadir un punto más sobre cómo hacemos el Open Innovation y qué equipos tenemos, pues es muy similar a lo que han comentado, es decir, marketing sí que está encima de la mesa de este equipo pequeño de Open Innovation que hemos activado. I+D también está presente, Business Development Commercial también, y Regulatory, ¿vale? Que es otra de las áreas, sobre todo cuando queremos meter la biotecnología como nueva herramienta a futuros, donde estamos viendo que queremos fabricar proteínas vía fermentación de transgénicos, pero esa proteína transgénica puede terminar en un alimento, pues la regulación por países o por regiones puede ser muy distinta. De Singapur, pues es donde se están lanzando casi todos los productos con proteínas alternativas a partir de meat cell analogs o medios o productos vía fermentación. En cambio en Europa pues la normativa es tan restrictiva que puede ser más complejo, ¿vale? Entonces sí que en el Open Innovation Team tenemos pues esos 4 pilares, diría, ¿vale? Es decir, I+D, Business Development Commercial, Regulatory y una parte de Operation, ¿vale? Y el apoyo, por supuesto, de nuestro Consejo de Administración, porque esto no lo puedes hacer sin que al final el Consejo de Administración de Kerry pues dé un ok a esos recursos en los que podamos ir trabajando. Pero sí que hemos hecho un equipo mucho más pequeño para que podamos ser más flexibles y más rápidos y sobre todo poder contestar a startups y a foros en los que nos vamos metiendo a la velocidad necesaria, ¿vale? O sea que eso es un poquito como lo hemos enfocado desde dentro. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya se acerca casi la hora de ir cerrando. La verdad que han sido unas intervenciones muy interesantes, ¿no? Nos ha dado tiempo a añadir algunas preguntas que nos gustaría, pero porque ahora, bueno, pues va a empezar la pausa, ¿no? Un poco por cerrar, me parece así como interesante dejar esos puntos, ¿no? Que sobre esta mesa de tendencias en la aplicación de biotecnología a la agroalimentación, ¿no? Como puntos clave han salido palabras como que sea sano, el tema de la sostenibilidad, la digitalización, innovación, el consumidor, ¿no? Me quedo con algunas frases muy interesantes como de Iñaki, que dice que no va a haber planeta para alimentarnos a todos, con lo cual es un punto que, por supuesto, vamos a tener en cuenta en el largo plazo. Me quedo con la frase de Juncal, ¿no? Que decía que en ese ecosistema de cooperación hay centros tecnológicos, hay industrias, hay startups, pero también tiene que haber institución para dar esa financiación de apoyo, ¿no? Con lo cual entra en esa simbiosis, por supuesto.
Me quedo con la frase de Daniel que explica esa innovación abierta con equipos pequeños y ágiles, ¿no? Para poder tomar decisiones y dentro de esas grandes corporaciones que entiendo que deben de ser, ¿no? Esos monstruos difíciles, ¿no? de al final mover con esa agilidad que quizás una startup la tenemos, vamos, sí o sí, mañana podemos cambiar todo, ¿no? Casi. Y me quedo también con otra gran frase de OECD en la que dice que incluso ellos, claro, como centro tecnológico, pero creo que vale para todos poder adaptarnos, ¿no? En este sistema de innovación abierta, a la adaptación y poder entonces avanzar, ¿no? Siempre seremos más ágiles si nos adaptamos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los miembros de la mesa por vuestra participación y que sigamos innovando todos para crear un mundo mucho mejor y poder hacer frente a esos retos que nos vienen, a los del hoy y a los del mañana.